Presentaremos aquí propiedades físicas y mecánicas de los compuestos del carbono. Para poder entender y poder escribir un argumento respecto de las propiedades, tendremos que ayudarnos con el capítulo 10 del libro, donde habla de fuerzas secundarias, y del material complementario que se encuentra en el primer bloque de tareas y actividades en la plataforma. Si nosotros decimos que queremos argumentar propiedades de hidrocarburos, alcoholes, aminas y ácidos, lo primero que tendríamos que saber es interpretar las propiedades saber la estructura de la sustancia, partículas constitutivas, polaridad de moléculas, fuerzas atractivas, intensidad de las fuerzas. Entonces, poder comparar entre dos sustancias, justificar a través de la energía que hace falta para que ocurran esos fenómenos y fundamentar desde la teoría de la química las propiedades y concluir diciendo cuál de los dos es más viscoso, cuál de los dos es más volátil, cuál de los dos es más soluble, o de los tres, o de los que sean, y entonces estaríamos argumentando. Vamos a dar algunos datos. Los hidrocarburos son sustancias moleculares apolares, y en los líquidos y en los sólidos las moléculas se atraen por débiles fuerzas de dispersión. ¿Estas fuerzas de qué dependen? De dos factores, de la masa molar y del acercamiento que tengan las moléculas. A mayor masa molar, es decir, a mayor número de átomos de carbono, sin ninguna ramificación, las fuerzas serán menos débiles. Por lo tanto, la energía que habrá que implementar para poder separar las partículas va a ser mayor, y entonces para fundir un sólido vamos a necesitar más energía, para entrar en ebullición un líquido vamos a tener que necesitar más energía, para volatilizar más energía, etc. Así los sólidos presentarán algunas propiedades como que serán menos volátiles, menos blandos, cuanto mayores sean sus masas molares, y los líquidos menos volátiles, más viscosos, mayores temperaturas de ebullición, cuando esas sustancias sean de mayor masas molares. Y acá vamos a ver todos los ejemplos. Tenemos los primeros 4 hidrocarburos, del carbono 1 al carbono 4, que son gaseosos. Ya después pasamos a los líquidos muy volátiles, como el carbono 8 hidrógeno 18, que es el octano. Ya después, cuando aumenta más el número de átomos de carbono, la volatilidad disminuye, y ya en los sólidos, que si bien no son volátiles, son blandos, tienen bajo punto de fusión. Un resumen de todo esto está en esta pantalla, en donde se encuentran una serie de hidrocarburos del 5 al 10, del 10 al 11, y el 15 y el 18, y vemos que del pentano al decano son todos líquidos muy volátiles y se utilizan para hacer una mezcla llamada gasolina. El representante de la gasolina es el octano. Desde el carbono 11 al carbono 17 están los líquidos muy poco volátiles, y el representante del combustible diésel es el pentadecano. Y a partir del octadecano ya tenemos sólidos de bajos puntos de fusión. Los hidrocarburos, al ser apolares, se disuelven muy bien en solventes apolares. La dispersión es una dispersión completa porque las moléculas del soluto se atraen muy bien con las moléculas del solvente. No así con las moléculas de agua, por eso se dice que son prácticamente insolubles en agua. Los gases que pueden licuarse por compresión a temperatura ambiente son los de mayor masa molar. El butano, el propano, cuando se los comprimen, sus partículas se acercan, se atraen, se establecen fuerzas atractivas, y la distancia en la cual se encuentran es la de las típicas de los líquidos. Mientras que el metano, por ser muy pequeño,
cuando están muy cercas las moléculas, comienza la repulsión y el metano a temperatura ambiente no se puede licuar por compresión. ¿Cuál es el otro factor que modifica a las fuerzas de London? El acercamiento de las moléculas. Entonces, las moléculas que tengan ramas verán dificultado ese acercamiento. Vamos a ver un ejemplo. El octano lineal no tiene ramas. Vamos a recordar que las ramas son restos de hidrocarburos apolares. El octano no tiene ramas, es una cadena lineal sin ramas. Pero un isómero del octano, el 2,2,4-trimetilpentano, 2,2,4-trimetilpentano, es un hidrocarburo con 3 ramas que dificulta mucho el acercamiento de estas moléculas. Por lo tanto, las fuerzas de London van a ser mucho más débiles en el 2,2,4-trimetilpentano que en el octano. Y por lo tanto, si son mucho más débiles, la energía que se necesita para volatilizar, para que entre en ebullición, va a ser menor que en el caso del octano. Por eso se dice que el 2,2,4-trimetilpentano es más volátil que el octano. Ahora vamos a ver alcoholes, aminas y ácidos que se tienen que estudiar teniendo en cuenta que la molécula está formada por 2 partes. Una parte que es apolar y otra parte que es polar. El grupo polar, el grupo funcional, que determina las propiedades químicas, determina la familia e inclusive la solubilidad en agua, y el resto hidrocarbonado, que determina o que influye en las propiedades físicas, como es la viscosidad, como es la volatilidad, etc. Tenemos el grupo ácido. Vamos a recordar que el grupo ácido es un grupo que siempre está en los extremos de las moléculas. El grupo alcohol, que puede estar en cualquier carbono, y el grupo amina, que puede estar en cualquier carbono porque reemplaza un hidrógeno. En todos ellos hay un fuerte diferencial negativo sobre el oxígeno o sobre el nitrógeno, y un diferencial positivo sobre el hidrógeno o el carbono. Aquí vemos cómo operan los grupos funcionales. El ejemplo que vamos a dar es un ejemplo de alcoholes. Los alcoholes se atraen, por ser polares, por atracciones de London, dipolo-dipolo y fundamentalmente puente hidrógeno. El R que está acá representa una cadena hidrocarbonada. Este R representa una cadena hidrocarbonada, un resto hidrocarbonado. Y acá también vemos 2 moléculas de agua con 2 moléculas de alcohol. Vemos que hay también atracción puente hidrógeno entre el alcohol y las moléculas de agua y entre alcohol y alcohol. ¿Qué conclusión sacamos? Que los alcoholes, por presentar esta fuerza dipolo-dipolo y además puente hidrógeno, son todos líquidos, por lo menos hasta el carbono 13 o 14. Y son todos muy, pero muy solubles en agua. Hay una buena dispersión entre las moléculas de alcohol y las de agua, porque ambas presentan las mismas fuerzas entre ellas. Entonces, cuando se unen, ambos se unen por esas fuerzas, que son tensas dentro de la secundaria, que es el puente hidrógeno. Entonces, aquí vemos la atracción puente hidrógeno que nos permite fundamentar que todos los alcoholes, desde el carbono 1 al carbono 14, 15, son líquidos a temperatura ambiente y que son muy solubles en agua
y la solubilidad disminuye con la cadena. Por eso, ahora vamos a ver cómo opera en la solubilidad y en la viscosidad el resto hidrocarbonato apolar. El resto hidrocarbonato apolar, cuanto más grande es, influye en la solubilidad en agua. A mayor tamaño del resto hidrocarbonato, menores son los valores de solubilidad en agua y por lo tanto mayores valores de viscosidad. El 1-decanol es menos soluble en agua y más viscoso que el 1-butanol. El decanol tiene 10 y el butanol tiene 4. La decanoamina tiene 10 y la butanoamina tiene 4 átomos de carbono. El decanoico tiene 10 átomos de carbono y el butanoico 4. Esa cadena, ese resto hidrocarbonato, entonces lo que genera es un enredamiento entre las moléculas aumentando la viscosidad y como tiene poca afinidad por el agua, las moléculas que tengan restos hidrocarbonados muy grandes serán menos solubles en agua. Acá vemos un decanol, el 1-decanol, y este es el 1-butanol. Cadenas más cortas. El 1-butanol es más soluble. Acá tenemos la decanoamina y la butanoamina. Y acá tenemos el ácido decanoico y el butanoico. Vamos a ver ahora otro factor, que es el de el número de grupos ácidos, aminos o alcoholes que tenga una molécula. Vamos a comenzar con los glicoles, los polialcoholes. Estos grupos funcionales, cuando se repiten en una molécula, aumentan considerablemente la solubilidad en agua, la viscosidad y disminuyen considerablemente la volatilidad. Y por supuesto, el aumento en la temperatura de los cambios de estado. Y así tenemos el etanodiol, que es más soluble en agua que el etanol, porque tiene 2 grupos funcionales, alcohol. El etanodiol, que es menos volátil que el etanol. Y el propanotriol, que es más soluble, menos volátil y más viscoso que el 1-propanol. Habría que decir aquí que la viscosidad depende de cuán atraídas estén las moléculas entre sí. El propanotriol, que tiene 3 grupos alcohol, va a ser un líquido muy viscoso. Vamos a ver. Aquí tenemos el etanol y aquí tenemos el etanodiol. El agua puede entrar y formar puente hidrógeno con un grupo alcohol en el etanol. Pero en el etanodiol, cada molécula de etanodiol podría atraer a 2 moléculas de agua. Y en el caso del propanotriol, que tiene 3 grupos alcohol, entre ellos puede llegar a haber varios puentes hidrógenos y además varias moléculas de agua podrían atraerse a una molécula de propanotriol. En cuanto a las aminas y los ácidos, tenemos que decir exactamente lo mismo que los alcoholes. Cuanto más largo o más grande es el resto hidrocarbonato, menor es su solubilidad en agua. El pentadecanoico, que tiene 15 átomos de carbono, es mucho más viscoso y menos soluble que el butanoico. Y por último, vamos a ver cómo operan los grupos funcionales cuando se repiten. Y aquí vemos diaminas y diácidos. Diaminas, como la hexanodiamina, comparada con la hexanoamina,
esta tiene dos grupos aminos y esta tiene uno solo. Entonces será más soluble en agua y menos volátil. Lo mismo ocurre con el hexano dioico, que es más viscoso y menos volátil que el ácido hexanoico. Bien, por aquí terminamos. Hasta la próxima.